creo que es el momento propicio para hablar del tema de nuestro recurso marino pesquero y la situación que se está viviendo ahí. Porque a propósito de este tema de nuestros recursos marinos, hoy quiero referirme a un problema muy serio al que no se le ha dado atención necesaria desde hace muchísimos años. Al igual que como ha pasado a nivel gubernamental, los antiguos líderes en materia pesquera nos han venido heredando poco a poco un verdadero desorden institucional y enormes vacíos legales. Desde la famosa ley Ferretto, la cual fue muy positiva en su momento, poco a poco mediante reformas y derogaciones han venido mejorando la regulación de los recursos marinos costeros. Y es que a muchos se les olvida o desconocen que los recursos marinos pesqueros son patrimonio público, es decir, de todas y todos los costarricenses. Y como todo derecho, ese derecho a tener acceso a nuestros mares y recursos pesqueros también viene de la mano con obligaciones. Lo cierto es que en Costa Rica muchos han hecho un uso indebido de estos recursos. Algunos han lucrado enormemente. Se han hecho millonarios sin ni siquiera ser pescadores. Solamente son dueños de embarcaciones que se han ido colando como directivos en las instituciones nacionales como Incopesca y el MAG, entre otras. Ante este panorama gris, Costa Rica se dice, abro comillas, ha estado de espaldas al mar. La pesca incidental, la extracción masiva, la pesca de arrastre, la pesca regalada de atún, la pesca ilegal en zonas protegidas, la falta de recursos para control y vigilancia. Esto porque lo cierto es que cuando se habla de temas marinos, no tenemos que poner a estudiar porque a muchos nos cuesta entender términos y conceptos, lo que nos hace entonces desconocer la problemática, y aquí muchos diputados cuando no conocen la problemática prefieren hacerse de la vista gorda. Pero voy a hablar de algunos temas. Empecemos sobre la pesca de tiburones y las tallas mínimas permitidas. A principios de marzo de este año se publicó un decreto número 38027-MAG que pretende regular la pesca de tiburones a partir de una talla mínima, es decir, permite la captura de escualos cuyo tamaño sea mayor al establecido. Estamos hablando de tiburones. Esta talla mínima es para defender a esas especies en su tiempo de maduración sexual, para darle la oportunidad de reproducirse y no afectar el recurso pesquero para futuras generaciones. Entonces se debe prohibir la pesca de estas especies menores a cierto tamaño que garanticen su reproducción. Sin embargo, el mismo decreto se contradice al determinar un margen de tolerancia que avala la pesca de tiburones cuyo tamaño sea entre 10 y 30% inferior a esa talla mínima. Eso estaría permitiendo la captura de juveniles, ya que esa talla mínima se estableció a partir del criterio de primera madurez sexual. Esto es, el tamaño en que esa especie empieza a reproducirse y se hace adulta. Pero ojo a este dato. El decreto data de la administración de Laura Chinchilla, pero fue publicado hasta este año en el Diario Oficial La Gaceta y tiene un periodo de implementación de 2 años. Y vean este otro dato. El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Incopesca, mediante acuerdo AJDIP 105-2013, fue el encargado de elaborar esa tabla de tallas mínimas para 8 especies de tiburones. ¿Y qué dicen los conservacionistas marinos al respecto? Según Randall Arauz de la Pretoma, la tabla de tallas mínimas está bien, pero esos porcentajes de tolerancia constituyen un portillo legal, porque permiten partillo un 30% más pequeño que el mínimo. Se está pasando de capturar un tiburón adulto a capturar un juvenil, impidiéndosele su reproducción. El mismo decreto justifica esta medida argumentando que las artes de pesca no son selectivas y siempre existe pesca incidental, es decir, pesca accidental. Esto se refiere a la pesca que pica el anzuelo sin la intención del pescador. Para no desperdiciar lo que no se pudo regresar con vida al mar, se determinaron esos intervalos de tolerancia. Según el señor Meneses, presidente de Incopesca, a medios de comunicación dijo lo siguiente, abro comillas: queramos o no, siempre hay un riesgo de captura incidental y por eso se manejan esos márgenes de tolerancia. Y también dijo que aquí el punto es cuál es ese nivel de tolerancia que se puede manejar. Lo más curioso es que este decreto
elaborado por la administración Chinchilla, recordemos, no fue de Luis Guillermo Solís, se publicó, según ellos, en cumplimiento con lo solicitado por la Contraloría General de la República en un informe del 2012, que por desobediencia fue reiterado en otro informe del 2014. Se trata del informe de FOE-SE-IF-15-2014 del 19 de diciembre del año pasado, titulado Auditoría de carácter especial sobre la gestión del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, INCOPESCA, vinculada al cumplimiento de sus funciones en materia de aprovechamiento y uso sostenible de los recursos marinos. Pero, ¿y qué decía ese informe del 2014? Vamos a verlo. Según este informe, en el caso de tallas de primera madurez sexual, indicaba: en el INCOPESCA, las regulaciones para las tallas de primera madurez sexual, TPMS, que disponen los tamaños mínimos permitidos de pesca de las especímenes de interés comercial, no se han establecido para todas las especies, situación que ha posibilitado la captura de especímenes juveniles en la última década, por lo que se ha venido generando el agotamiento paulatino de estos importantes recursos en las costas del país. Según así lo demuestran los estudios realizados por los organismos competentes, pero asimismo, pese que el artículo 10 de la ley 8436 establece que la definición de las épocas de las vedas o la limitación de la extracción pesquera debe estar debidamente fundamentada en criterios técnicos, científicos y económicos. Pero la Contraloría indica que se determinó que para tal efecto no se consideran dichos criterios, los cuales resultan importantes para la conservación futura de los recursos pesqueros. Sobre lo anterior, se debe agregar que la Comisión de Coordinación Científico-Técnica, dispuesta por la ley número 7384, no está operando, por lo que la Junta Directiva, en el momento de tomar las respectivas decisiones, tanto en lo que corresponde a las TPMS como a la declaratoria de vedas, carece del dictamen que ese órgano debe dar en aquellos asuntos que requieran del pronunciamiento científico técnico como ente asesor y jurídico de la Junta Directiva y del presidente ejecutivo del INCOPESCA. Se determinó que en el INCOPESCA se establecieron y publicaron en el mes de marzo del 2013 las tablas de las tallas de primera madurez sexual para establecer el tamaño de las capturas de las principales especies de interés comercial, las cuales son el primer paso para regular la pesca. Sin embargo, posteriormente, en ese mismo año, la Junta Directiva decidió dejar sin efecto esta regulación para algunas especies por un plazo de hasta 2 años, al considerar que la información provista por los técnicos del instituto debía ser corroborada con estudios adicionales, criterio que no fue compartido por el Departamento de Desarrollo e Investigación, unidad especializada del instituto en temas de investigación biológica. En relación a esta comisión, sí tengo que aclarar que en estos días, en una reunión con el señor Meneses, indicó que a finales de este mes ya iban a juramentar esta comisión tan necesaria. Bueno, esperemos que no retrase más esta juramentación. Pero hay otro tema importante, y ese tema es el tema de las vedas. El INCOPESCA, con mucho gusto. El INCOPESCA, mediante el acuerdo número AJDIP 062-2013 de la sesión ordinaria número 082013 del 5 de febrero del 2013, aprobó los procedimientos de control para la declaratoria de vedas para garantizar la protección y sostenibilidad de los recursos pesqueros del Golfo de Nicoya, en donde se indica que, abro comillas, para el establecimiento de una veda se considerarán criterios de carácter técnico científicos, tales como el estado del recurso pesquero objeto de la regulación, proyección de zonas de reproducción, de reclutamiento, de alimentación, pero de manera general privará como objeto de protección de las vedas
la protección de los periodos de reproducción en que una o varias especies alcancen los mayores picos de reproducción. No obstante ello, en las declaratorias de vedas de los años 2013 y 2014, no se incorporó la ponderación de los factores científicos que se requieren para aplicar esta medida regulatoria. El INCOPESCA tiene la obligación de instaurar los procedimientos de control necesarios para que las declaratorias de veda se sustenten en estudios técnicos científicos que aseguren la protección y el aprovechamiento sustentable de los mismos, según lo dispuesto en la ley número 8436 y los procedimientos de control para la declaratoria de vedas para garantizar la protección y sostenibilidad de los recursos pesqueros del Golfo de Nicoya. Una de las causas de la no consideración del criterio científico en el establecimiento de las vedas es el hecho de que, si bien existe una Comisión Nacional de Vedas que es la encargada de dar la recomendación de vedas a la Junta Directiva, esta en los años 2013 y 2014 no ha fundamentado dicha recomendación en criterios científicos. Además, actualmente no está operando la Comisión de Coordinación Científico-Técnica, como mencioné antes, sobre tallas de primera madurez sexual, que es la encargada de dictaminar los asuntos que requieren del pronunciamiento científico-técnico para la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva, según lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley número 7384. Y otro tema importante de abordar es el tema sobre la fiscalización y las sanciones. Ese mismo informe de la Contraloría dice que se evidenció que no existe un procedimiento para determinar eventuales incumplimientos del artículo 152 de la ley número 8436, que otorga potestad al INCOPESCA de imponer multas a quienes omitan dar el aviso de arribo o la información de extracciones, la cosecha o la recolección realizadas, o sobre las extracciones, sobre la cosecha o sobre la recolección realizadas. No portar a bordo de las embarcaciones el documento ni las copias certificadas que acrediten la licencia, etcétera. Es decir, sí hay incumplimiento de la ley de pesca en estos términos y no pasa absolutamente nada en este país. Sumado a lo anterior está el hecho de que a octubre del 2014 no existe un protocolo o procedimiento interno con el fin de poder identificar las situaciones que alude el artículo 152 de referencia. Pero hablemos sobre el control y vigilancia. Ahí los competentes son el INCOPESCA y el Servicio Nacional de Guardacostas. Y ese es un tema delicadísimo. Es de los que más se quejan los amigos de SINAC dentro de las áreas marinas protegidas como la Isla del Coco y montes submarinos. Pero en SINAC al menos pegan el grito al cielo y con esto han logrado algunas cosas. Por ejemplo, esta campaña de la ONG Costa Rica por Siempre, que está buscando financiamiento para dotar a la Isla del Coco de una lancha rápida de vigilancia. Pero en INCOPESCA, en este tema, parece que se hacen de la vista gorda o no les importa. El caso es que la Contraloría les advierte de este problema. El informe determina debilidades de coordinación entre el INCOPESCA y el Sistema Nacional de Guardacostas para la cobertura del área total de vigilancia marítima, el control de las artes de pesca, del decomiso de la pesca ilegal y la verificación de las licencias correspondientes. Asimismo, se determinó que el convenio existente entre INCOPESCA y el Sistema Nacional de Guardacostas para coordinar las labores de ambos entes en estos temas venció desde el 22 de julio del 2013 y a la fecha de este estudio no se ha suscrito otro contrato de similar naturaleza, por lo que en la actualidad no existe un convenio entre ambas instituciones para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones en materia del control y vigilancia de las actividades de pesca en los litorales del Pacífico y el Caribe del país. A lo anterior se suma
la falta de sincronía entre los horarios de trabajo de los inspectores de Incopesca, que son un horario diurno de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, con respecto a los operativos del control del Sistema Nacional de Guardacosta, que debe estar disponible las 24 horas, pese a lo que se establecía en la cláusula tercera del citado convenio entre Incopesca y el Sistema Nacional de Guardacostas, vigente en julio del 2008 y julio del 2013, lo que generaba que los operativos de vigilancia no concordaban entre sí, reduciéndose por tanto la capacidad de controlar la pesca ilegal, asunto que debería valorarse al establecerse un nuevo convenio.